Bueno, entonces, continuando con nuestra agenda del día de hoy, tenemos a Rosita Villegas de la Sociedad de Mejoras Públicas y a Margarita Garrido, historiadora. Eh, Ustedes han visto que el tema de Sebastián de Belalcázar está volviendo a pasar al tablero, está teniendo relevancia. La alcaldía de Cali ha emitido un decreto al respecto y creemos que es el momento de volver a hablar sobre el estatua. Entonces, Rosita, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, igual Margarita, y te damos la palabra, Rosita, si quieres, procedo a compartir y me gustaría que cada una de ustedes haga una pequeña presentación de ustedes mismas. Entonces, Rosita, estamos contigo. Ok, gracias. Pues, a ver, yo soy Rosa Villegas, soy comunicadora social, artista plástica, politóloga, profesora de la Universidad del Valle durante muchos años. Y digamos que mi quehacer en la academia fue todo, sobre todo el tema del análisis político, relacionado con los medios de comunicación. Bueno, aquí estoy en este momento como presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas hace un año y medio tal vez, y de todas maneras, por compromiso de orden, no digamos laboral, sino de mi función como en ese lugar, pues el tema del patrimonio cultural nos obliga como organización a partir de la creación de las sociedades de mejoras públicas y toda la normatividad que les llega. Por supuesto, este es un tema que yo sí creo que es pertinente absolutamente para todos los caleños y en general para el país, porque es un tema que no solamente deviene en la ciudad, sino que ha venido sucediendo en distintos lugares del mundo y actualmente pues es un, yo no sé si llamarlo tema o llamarlo un problema. Realmente lo que vivió la ciudad a partir de lo que se ha dado en llamar el estallido social y sobre todo hay una connotación muy fuerte en cuanto al estatua de Belalcázar porque la estatua, ustedes recordarán, fue tumbada muy temprano al amanecer del día 28, cosa que debemos suponer que fue un asunto verdaderamente planeado y nada espontáneo. Fue lo primero que sucedió en los actos, pues yo diría no deseados del día 28 y que terminó finalmente en un proceso muy fuerte para toda la ciudad. Yo, en principio, lo que hice fue, y esto lo conversé con Margarita, tratar de explicar que no es simplemente el derribamiento de una estatua, obviamente esto está en torno a todo lo que significa la conquista y la colonia en América y en Colombia en particular, sino que me pareció conveniente desde el punto de vista de lo que es el símbolo, de lo que es el patrimonio, recordar a las personas que el tema de la estatua va muchísimo más allá de simplemente el haber cometido un acto que a todas luces es ilegal, porque está como monumento histórico, como patrimonio, está absolutamente protegido por las normas nacionales e internacionales, e incluso las locales. Quiero comentarles que cuando sucedió el hecho, pues lo primero que hicimos desde la sociedad fue, perdón, y desde una organización, conformamos una organización de personas o de instituciones que están preocupadas por lo que ha pasado con la estatua, porque pues, no es solamente, como les comentaba, el derribamiento de la estatua, y en ella estamos unas 4 o 5 organizaciones diferentes, entre ellas está la organización de los arquitectos, ¿cómo es que se llama? La Sociedad Colombiana de Sociedad Arquitectos. Colombiana de Arquitectos, están los ciudadanos del oeste de Cali, que son personas que en alguna forma viven cerca de donde está la estatua,
Está Consorcio Ciudadano y la Sociedad de Mejoras Públicas básicamente, y en la sociedad pues tenemos varias personas que son historiadores, que son urbanistas, que están relacionados con el tema. ¿Por qué menciono aquí en el primer cuadro la ordenanza 21 de 1934 de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca? Porque fue por medio de esa ordenanza que un grupo de ciudadanos de Cali se preocupó por hacer un homenaje a la fundación de la ciudad, y entonces este grupo estaba encabezado por el gobernador del Valle del momento. ¿Puedes pasar a la próxima, por favor? El llamado José Ignacio Bernaza, y él, pues eran personas que, como siempre en la sociedad, pues personas muy representativas de los problemas de la ciudad, sobre todo preocupados por solucionarlos y por sacar adelante esta ciudad en ese entonces, pues ya bastante grande como era el siglo pasado. El propósito de la Junta era, en principio, como les digo, la celebración, y como tal, en ese momento se pensó en buscar al más reconocido escultor del momento, Victorio Macho, para que lo realizara. Las características, pues, las pueden ver. La figura del fundador de Cali debería representar a un navegante español de la época de la conquista, deponiendo su arma que señale la ruta del mar Pacífico. Yo creo que es importante aquí hacer notar que la imagen en ningún momento estuvo montado en su caballo, y el caballo, pues en ese entonces, me corregirá Margarita, en ese entonces parece ser que no había caballos en América. Cuando llegaron los españoles montados a caballo, probablemente fue el símbolo de dominación más fuerte, pues porque eran unos monstruos para los aborígenes en América en ese momento. La obra sería emplazada, esto lo tomé expresamente de documentos de la época, sería emplazada en el sitio donde se dio inicio a la carretera al mar, y tendría los más altos estándares de calidad artística y escultórica en su expresión corporal. Pasemos a la próxima. Bueno, aquí les traje una imagen que parece que es absolutamente bella. Esta me la mandó una amiga que la veo que está aquí en el chat, ella está en este momento viviendo en Estados Unidos, pero miren la estatua en su pedestal, pues es muy pequeñito, pero se alcanza a distinguir como si fuera algo allá en la loma. Ese era el Cali del momento, y creo que es una imagen bastante extraña. Yo, la verdad, podría pensar que la imagen más antigua que tenemos, por lo menos en lo que yo he logrado recoger como testimonio. Sigamos. Esta es la estatua ya montada, pero es una imagen reciente. Vemos la calidad de la imagen. Sigamos. Aquí en todo su pedestal no se alcanzan a notar, pero están los nombres de todas las personas que participaron de la idea de que el monumento llegara a ese lugar. Sigamos. Aquí está la estatua, cómo quedó el día del derribamiento. Según leí en algunos testimonios, no terminaron de tirarla al piso porque llegó la policía. No sé si sea cierto o no, pero parece ser que hay algo muy interesante, es el balance de esa piedra monumental sobre la que estaba puesta la imagen, y pues no alcanzó a caerse, afortunadamente, porque no habría sido el daño muchísimo mayor. Sigamos. Bueno, entonces, lo importante aquí es reconocer lo que es un bien de interés cultural. Yo creo que para todos es bastante común la palabra, pero no necesariamente el significado. Esto está tomado del Ministerio de Cultura, obviamente. Se consideran bienes de interés cultural aquellos bienes materiales que las autoridades competentes han declarado como monumentos, áreas de conservación histórica, arqueológica o arquitectónica, conjuntos históricos, o mediante otras denominaciones vigentes. Los BIC pueden ser de los ámbitos nacional, departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas o de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993. O sea, cada comunidad o cada pueblo, cada ciudad podría llegar a declarar como bien de interés cultural aquello que realmente consideran que los representa
que son parte importante de su cultura. Cualquier bien mueble o inmueble que tenga la característica de representar sentidos de identidad para los colombianos y que por lo tanto haga parte del patrimonio cultural de la nación puede ser declarado bien de interés cultural. ¿Por qué es importante esto? Porque al ser bien de interés cultural está absolutamente protegido por las leyes. Yo no sé si esto realmente sea algo bastante conocido, pero creo que de las cosas más importantes que tenemos es la posibilidad de encontrar que las autoridades nacionales, locales y hasta las internacionales en alguna forma están obligados a aquellos monumentos y aquellos espacios, aquellos lugares o aquellos bienes que han sido declarados bienes de interés cultural. ¿Pasamos? Para una declaratoria de un bien de interés cultural, pues obviamente esto es una cosa mínima de todo, porque hay muchísimo escrito, pero bueno, saqué algunos apartes. La declaratoria de un bien material como de interés cultural es el acto administrativo mediante el cual las autoridades competentes determinan que un bien o manifestación del patrimonio cultural de la nación queda cobijado por el régimen especial de protección contemplado en la ley. Criterios de valoración. Antigüedad, pues yo creo que no son necesariamente los únicos, y probablemente en la medida que pasa el tiempo habrá otros criterios de valoración, pero estos son los que encontré que estaban referenciados en la documentación. Antigüedad, autenticidad, constitución, forma, estado de conservación, contexto ambiental, contexto urbano, contexto físico, representatividad y contextualización sociocultural del mismo. ¿Pasamos? Además de eso, en el 2011 apareció un organismo nuevo para el país. Es decir, estaban escritas las normas, pero no había una agencia que se preocupara expresamente por la defensa jurídica del Estado. Esta es un desarrollo de la ley 1444 de 2011, el decreto ley 4085, que otorgó competencias en materia de defensa judicial y prevención de las conductas y el daño antijurídico a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Es una sigla difícil de leer. Bueno, el artículo 3 del decreto 4085 de 2011 señala que la defensa jurídica del Estado abarca el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la nación y del Estado y de los principios postulados fundamentales que lo sustentan y a la protección efectiva del patrimonio público. ¿Sigamos? Esta agencia, con el fin de prevenir el daño antijurídico, emite este lineamiento a las entidades estatales sobre la obligación de protección de los bienes de interés cultural. Es decir, tiene una cantidad de mandato enorme, pero solo lo saqué únicamente lo que está relacionado con los BIC. La agencia resalta que la obligación de protección de patrimonio cultural consagrada en diferentes normas constitucionales, en tratados internacionales ratificados por Colombia y en un amplio desarrollo legal. La propia Corte Constitucional ha determinado que existe una protección constitucional reforzada. ¿Pasamos? Y yo quiero comentarles a qué va todo esto, porque finalmente, así como lo mencionó Isabela al comienzo, nosotros en este momento tenemos un decreto de la alcaldía que determina que se va a colocar la estatua. Pues obviamente el decreto tiene necesariamente que responder a todas estas obligaciones, porque si no incurriría el señor alcalde o en caso particular de cualquier otro lugar o cualquier otra sociedad, incurrirían en un desacato a la ley. Todas las entidades en el ámbito de sus competencias deben darle a esta materia una relevancia especial y actuar en lo correspondiente para proteger el patrimonio cultural. El ordenamiento jurídico nacional contempla un sistema de protección del patrimonio histórico y cultural en todas sus modalidades y manifestaciones, cuyo objeto consiste en garantizar la intangibilidad de las manifestaciones culturales que se desarrollan a través de los miembros de la sociedad en la ciudad o en inmuebles individualizados, digamos. También existe, este es un consejo, por lo tanto no determina, no exige, pero sí puede dar recomendaciones. El Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, obviamente esto es una entidad del orden regional, en el caso del Valle del Cauca. Traje una mención a Ricardo Incapié, él es arquitecto, es un profesor de la Universidad del Valle,
Él es una persona a quien le debe mucho la ciudad porque ha trabajado bastante en el estudio e implementación de los PEMP, que es el Plan de Manejo y Protección de, digamos, aquellos sitios urbanos, entre ellos, digamos, por ejemplo, la hacienda Cañas Gordas. Ricardo es director del Centro de Investigación de Patrimonio Cultural, el CICE de la Universidad del Valle. En este momento no lo es, pero sí lo fue. Y dijo en relación con el derribamiento de la estatua lo siguiente: pues esto es tomado de reuniones particulares del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural. Dice, los monumentos siempre han tenido un uso pacífico en el espacio público, debemos buscar la manera para que a través de una museografía eduquemos y construyamos la memoria histórica en torno a lo que representa el monumento de Sebastián de Belalcázar para la comunidad caleña. Sigamos. En este caso, también menciono a Benjamín Barney Caldas, es una persona, un arquitecto bastante conocido, magíster en historia, y él digamos que es una de las personas que más se comunica en términos generales con la sociedad, porque está permanentemente escribiendo, tiene 2 o 3 columnas semanales en distintas revistas virtuales y en el periódico El País. La mención es la siguiente: los monumentos se convierten en hitos urbanos para las ciudades, generan identidad y están en su memoria colectiva. Por eso es importante conservarlo, pero haciendo las aclaraciones históricas del monumento independiente de lo que pueda generar. En el caso de Benjamín, está en este grupo que yo les comentaba inicialmente, de personas que estamos trabajando sobre el tema de Belalcázar, y él tiene una propuesta que la ha lanzado a través de distintos medios, y es que en el caso de reubicación de la estatua de Belalcázar en su lugar de origen, se ubiquen varias losas de piedra donde se talla la historia de lo que ha sucedido, de lo que fue y de lo que es hoy, sobre lo que significa la estatua misma de Belalcázar, y que esas losas vayan adosadas a las paredes de piedra que están muy cerca al monumento. A mí personalmente y al grupo en particular nos parece bien interesante esta idea, porque esto no solamente sería ubicar unas losas de cemento, sino hacer probablemente una serie de modificaciones en el lugar, incluso con caminos que se cruzarían, que tienen un valor simbólico interesante allí, pero que de todas maneras obedecería a un proyecto arquitectónico de gran envergadura. Sigamos. También del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, en este caso, el presidente de la Academia de Historia del Valle del Cauca, Luis Antonio Cuellar, dice: también se puede hacer un acto de reconocimiento a nuestros ancestros, sin embargo, debemos cuidar nuestra memoria histórica, y una acción puede ser cambiar de lugar la estatua de Sebastián de Belalcázar, pero no ocultar el monumento. Bueno, ahí sigamos. Lo más importante de esto es que desde la sociedad civil ha habido muchísima presencia y hay una gran preocupación al respecto, entre ellos precisamente como Sociedad de Mejoras Públicas lo puedo decir, y adicionalmente estamos esperando finalmente, o estábamos esperando una determinación de parte de la alcaldía. No ha sido fácil el diálogo con la alcaldía, básicamente ha sido más que un diálogo, una relación de cartas escritas y comunicados públicos. Y ya vemos que finalmente, pues, bueno, debo comentar adicionalmente que he estado intentando conversar con el Ministerio de Cultura hace más de un mes, y no ha sido posible una reunión con él, pero de todas maneras, como ya salió el decreto, vemos que en alguna forma, pues, estas son las respuestas que nos ha dado la administración municipal. En el caso de la personería distrital, pues es una acción preventiva ya elevada hace creo que unas 2 semanas apenas, y dice lo siguiente: dando seguimiento a múltiples quejas ciudadanas y en el marco de la preservación del patrimonio cultural del distrito, la personería emitió hace poco una acción preventiva a la administración distrital tendiente a la reinstalación del estatua de Sebastián de Belalcázar, tras ser derribada el pasado 28 de abril de 2021 en el marco de las manifestaciones ciudadanas llevadas a cabo en todo el país. Sigamos.
El personero distrital de Cali, Harold Andrés Cortés Laverde, señaló que en garantía de los derechos de los caleños, la preservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales es fundamental y una obligación a cargo del distrito. Instamos a la administración para que se gestione de manera inmediata la reinstalación de la estatua de Sebastián de Belalcázar en atención a sus calidades y a sus valores de carácter cultural que representa para los habitantes de Cali en el ámbito local, nacional e internacional. Sigamos. Y aquí está el decreto, saqué unas partes mínimas porque el decreto pues tiene 1, 2, 3, 4 páginas entre los considerandos y los resuelves. Dice lo siguiente: por el cual se ordena la reinstalación del monumento a Sebastián de Belalcázar y se dictan otras disposiciones. Es el decreto número 146 de 2022. Que en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2 de la ordenanza número 21 de 1934, expedida por la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, con ocasión del 4º centenario de la ciudad de Santiago de Cali, se erigió el monumento a Sebastián de Belalcázar. Que el monumento a Sebastián de Belalcázar constituye un hito turístico y patrimonial. Que el 28 de abril de 2021, en el marco de la protesta en Colombia, fue derribado. Que conforme a la importancia histórica y cultural que representa el monumento, el espacio donde está ubicado se ha constituido en punto de encuentro para la caleñidad. Sigamos. Que la Constitución Política de Colombia establece que la cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. Decreta erigir nuevamente el monumento a Sebastián de Belalcázar en su sitio de origen. El pedestal del monumento debe llevar una placa que incorpore en contexto todas las circunstancias históricas positivas y negativas del personaje. La narrativa debe hacer palpable el devenir histórico del conquistador. La narrativa se construirá con la Academia de Historia, las universidades y demás organizaciones que por su experticia se relacionen y aporten en la contextualización histórica de Sebastián de Belalcázar. Sigamos. Ordénese construir un monumento que exprese la diversidad étnica, las manifestaciones y expresiones culturales de nuestro territorio, que interprete la caleñidad y los valores que la identifican. Para tales efectos, se deberá adelantar un concurso público abierto que represente la diversidad étnica, las manifestaciones, expresiones multiculturales, los sucesos históricos y significativos de nuestro territorio, la identidad de la caleñidad con sus valores, sus significados y sus lenguajes. La Secretaría de Cultura, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Justicia, promoverán la conformación de una mesa interinstitucional con el propósito de favorecer el respeto de las manifestaciones artísticas y culturales. Creo que con eso terminamos. Sí, con esto terminamos. Le paso a darle la palabra a Margarita porque pues aquí está tejido todo el tema de lo que es la normatividad, que es muy grande porque, como se dan cuenta, no es solamente una normativa de orden local, sino que es regional, nacional y también, en algún caso, internacional. Cuando convocamos al Ministerio de Cultura al respecto, pues que nos comentara qué podríamos hacer, nos dijeron, este monumento no es del orden nacional, por lo tanto, la competencia del Ministerio de Cultura no es directo, es indirecto, obviamente, también les compete, pero en principio es de las autoridades locales y departamentales, por supuesto. Entonces estamos allí, ya sabemos de la necesidad que tenía el alcalde de hacer lo que ya resultó, para lo que estábamos solicitando a través de distintas comunicaciones, como ya les comenté, pero que en alguna forma, además, quiero comentar lo siguiente, la solicitud a las autoridades municipales ha sido para que nos reciban como grupo, para que poder dialogar con ellos, y en algún momento, recién tumbada la estatua, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el subsecretario de Patrimonio, pero solamente con él. En ningún momento hemos sido recibidos ni por el alcalde ni por el secretario de Cultura. Total que el asunto va allí, pero yo creo que la sociedad civil tiene mucho que hacer al respecto.